Magistrado, cambiando un poco de tema. Vamos una cosita rapidísima, como dices sí, tú. A ver, Alberto Esquer, diputado, nos dice que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo fue un reparto de cuotas entre partidos y no fue por perfiles. Esto lo dice un diputado que participó en el proceso. Bueno, yo respeto la opinión, él forma parte de esa soberanía, él conoce los acuerdos internos, y si él tiene esa opinión y ese criterio es porque lo tiene debidamente sustentado. No sé si dentro de esa cuestión, si existe alguna duda respecto del quehacer, del trabajo y de las actividades que realizamos como tribunal. Yo nos voy a hacer una referencia muy concreta. Nosotros cuando llegamos en el 2007, ese tribunal, cada sala recibía al año un promedio de 190, 170 demandas. El año pasado, nada más para hacer referencia, y no voy a decir lo que va de este mes porque se van a asustar mis compañeros y los que trabajan en el tribunal, pero el año pasado cada sala recibió 750 demandas. Cada sala, ¿sí? Nomás que midan el porcentaje de diferencia, que midan también el número de resoluciones que se dictaron, de acuerdos, de sentencias, y que se analice específicamente, puntualmente, cuántas de ellas fueron confirmadas. Ese es nuestro trabajo, es nuestra actividad. Si las decisiones no gustan, bueno, cuando yo fui 15 años juez civil, fui oficial mayor del Poder Judicial, fui secretario de acuerdos por Ministerio de la Ley del Poder Judicial, fui juez en Tonalá, fui secretario en Tlaquepaque y conozco perfectamente lo que se hace. Y el problema es que la actividad de nosotros como órgano jurisdiccional no son decisiones que nacen de la voluntad política de alguien ni de ningún partido político. El Poder Judicial se basa a un tema que le ordena el 14 constitucional, que son los principios de legalidad, de la aplicación estricta del derecho y ubicando y tratando de armonizar el hecho con las normas, no más. Y ahí, ¿qué pasa? Al inquilino que lo lanzan, ¿a poco creen que hablan bien del juez que lo lanzó? O aquel que pierde su propiedad en un juicio reivindicatorio, nunca he visto que el demandado vaya y le lleve un regalito y le aplauda al juez que ordenó que lo lanzaran, o aquel juez mercantil que ordena en el juicio ejecutivo un embargo y que desde que le notifica la demanda le está privando de sus bienes, desposeyendo para garantizar el adeudo. Digo, es el trabajo de cada quien. Los jueces penales son muy censurados, pero alguno de ustedes se ha preguntado, porque el origen del proceso penal está en la Fiscalía General, anteriormente la Procuraduría. ¿Cómo se justifica que la anterior Procuraduría haya dejado pendientes 28,000 órdenes de aprehensión? Díganme qué hacía. Y la eficiencia de la Procuraduría, ¿cuál es? Que desde que se detiene un sujeto, mientras no haya una sentencia condenatoria por el delito que fue privado de su libertad, juzgado y sentenciado y reparado el daño a la víctima, el Estado no está cumpliendo con su función. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya el otro tema, que si a mí me dicen que si yo estoy con el PRI o estoy con el PAN o estoy con el PRD, pues yo le puedo decir con toda la consideración a mi estimado diputado, a quien le mando un saludo muy respetuoso y atento, pues que me diga con quién estoy identificado. Quienes me conocen en mi mundo, en mi vida, saben que yo nomás le voy... Twitter. Yo nomás le voy a las Chivas y a nadie más. Ya sé bien, oye, hace bien, magistrado, Marcos. Hay una cuestión. ¿De cuándo data la vida del actual Tribunal de lo Administrativo? Buena pregunta. Si mal no recuerdo, el tribunal en la conformación actual nace en 1997 con una reforma cuando se incorpora al Tribunal Contencioso de lo Administrativo al Poder Judicial, y anteriormente a esta fecha era Tribunal Contencioso de lo Administrativo, que creo que fue en el año de 1984, no traigo las fechas muy precisas, y antes de eso había una Junta de Revisión Fiscal que regulaba el Código Fiscal del Estado de Jalisco, y que por una reforma en la administración del gobernador Enrique Álvarez del Castillo se crea el Tribunal Contencioso Administrativo. Y la reforma del 97, si mal no recuerdo, es la que elimina la figura contenciosa y nos incorpora al Poder Judicial. Y déjenme decir algo importante, en las reuniones nacionales de tribunales contenciosos administrativos, nada más 2 estados de la República
tienen al tribunal administrativo o al tribunal contencioso dentro de la esfera del Poder Judicial. Hay una cuestión. Sí. ¿A qué se dedica legalmente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? El Tribunal de lo Administrativo. Tenemos un océano de competencias, es impresionante. Puedo decirles el tema urbanístico, que tanto interesa, desde una estación de gasolinera, una urbanización de condominios horizontales o verticales, modificaciones de usos de suelo, tenemos el tema de licitaciones, todo lo que tiene que ver con licitaciones, lo que tiene que ver con obra pública, tenemos los juicios de los elementos de seguridad. Por ejemplo, ustedes promueven los juicios, por ejemplo, los mototaxis de Tlajomulco. Eso es competencia dentro de la Secretaría de Movilidad. Por un amparo otorgado por ustedes. Sí, aquí este es un asunto interesante que quiero robar unos. Está el de la curva, también. Ese es un tema también muy importante. Entonces, el tema de movilidad, todos los actos que emite en su inmensa mayoría la Secretaría de Movilidad, o por no decir todos, cualquier ciudadano que se vea afectado con cualquier acto emitido por esta Secretaría, incluso hasta en la cuestión del medio ambiente con la CEMADES o CEMADET, hoy creo que se llama, los actos de la Fiscalía, su relación con sus ministerios públicos y policías investigadores, los policías de todos los municipios, en fin. En este tema concreto de los mototaxis sucede que en la anterior Secretaría de Vialidad, el entonces secretario, le otorga al ayuntamiento de Tlajomulco, no al ayuntamiento, a mototaxis del ayuntamiento de Tlajomulco, por ser muy objetivo, para que transiten o laboren 180 mototaxis. Esos debidamente, ¿cómo pudiéramos decir? Autorizados pues por la Secretaría de Vialidad. El problema es que en la realidad, en aquellos años, que fue hace como unos 5 o 6 años, ¿sí? No solo eran 180 los que ya andaban trabajando, eran alrededor de 600 mototaxis nada más en ese municipio, nada más en ese. Los otros dijeron, el principio de equidad, el principio de igualdad, ¿por qué nomás ustedes dos pueden hablar al micrófono si yo tengo, ¿no? Digo, es un mismo ejemplo. Entonces dijeron, ¿cuál es la razón jurídica para que tú nos excluyas? ¿Qué pasó? Ahí sí fue un tema político, ¿sí? Que le permitieron a ese municipio esa situación, primero porque era necesaria, eso sí lo comparto, porque esos fraccionamientos que se han autorizado de antaño en ese municipio, que ha sido castigado terriblemente en la cuestión de urbanización, porque no tienen siquiera los medios necesarios para la subsistencia, esos fraccionamientos con agua contaminada, agua sucia, y pocas veces le llega, no tienen servicios agua. Cuando tienen agua, y los servicios públicos pues no llegan porque son zonas olvidadas, perdón por la expresión, de la mano de Dios. Entonces, el único vehículo que puede generar, acercarlos hasta donde se acerca un medio de transporte público, como son los camiones, se empezó a crear esa cultura de los mototaxis. Pero entonces en esa situación a mí me llegaron planteamientos, y a todos los integrantes del tribunal, donde nos decían, oye, nosotros somos 30, somos 40, somos 60, somos 50, ¿y por qué nosotros no podemos y ellos sí? ¿Cuál es la razón? Tenemos la misma moto, tenemos la misma capacidad de transporte, cobramos lo mismo, ¿por qué a nosotros nos desdeñaron? No hay justificación jurídica. Y si parto del principio constitucional, que el ordenamiento, el control, la disciplina de la cuestión del transporte, la tiene los municipios por disposición del 27 constitucional y de la Constitución del Estado de Jalisco. Entonces, ¿qué sucede para que la Secretaría de Vialidad hubiese decidido esas cuestiones? Muy concreto, necesitaba un convenio también con el Ejecutivo y con los titulares de los municipios, donde le concesionaran esa facultad para que él decidiera a qué mototaxis, y nunca lo tuvo, y no existe ese acuerdo, y ese sí lo firmó hasta con sangre. Entonces, estos nuevos mototaxis vinieron y les otorgamos la suspensión. Hoy reconozco que esto generó un caos. Los mexicanos somos muy vagos. Muchos se aprovecharon, muchísimos, de esa medida cautelar de suspensión que nosotros dimos para
incluso, voy a decirlo, fotocopiar la resolución, agregarle nombres, volverla a fotocopiar y con esa andarse justificando. Pero también hay algo que voy a dejar con mucha puntualidad y objetividad, con el respeto debido a las autoridades. También a la autoridad le faltó ejercicio de voluntad y el deber de cuidado, como es de los policías viales, de haber dicho, a ver, a nosotros el tribunal nos notifica una resolución con estos nombres, los que sean, 100, 250. A ver, ¿cómo es posible que ahora el señor Armando García trae un mototaxis y dice que en este expediente él tiene también esa suspensión, y la que yo tengo notificada, que es la oficial, no está? Le quito la moto y le quito la autorización. Pero ¿por qué no lo han hecho? Tenemos que hacer una pausa rapidísima, Marcos, Sí, perdón, y regresamos. Esto es Cara a Cara, estamos con cuestión. ustedes.